Ahí arrancó, creo, sí. Bien, les voy a subir de nuevo el PowerPoint. Es una práctica que mi idea es tenerla siempre, poder... Yo el PowerPoint lo odio, digamos. Yo el día que sea ministro de Educación voy a prohibir el uso del PowerPoint porque me parece lo más nefasto de esa herramienta es que muchas veces se le presta más atención al formato y a que quede lindo, que a que sea didáctico y pedagógico. Y la otra cosa horrible del PowerPoint es que termina siendo una guía para el docente muchas veces. Y en realidad una clase, digamos, si bien uno la tiene preparada, generalmente no se trata de ir con una guía ya prearmada, porque las preguntas de los estudiantes deberían poder determinar algo de cómo es la clase. Sin embargo, sí me parece que sirve el recurso este de arrancar con un resumen, y si bien yo el PowerPoint lo odio, me parece que es una forma de poder subirlo y que lo tengan y que pueda ser un material de estudio. Obviamente el PowerPoint no reemplaza ni el libro que tenemos como bibliografía, pero sobre todo no reemplaza nada, digamos, no reemplaza eh, ningún tipo de bibliografía, es un punteíto, pero también me sirve para poder arrancar. El PowerPoint de la semana pasada lo voy a subir, perdónenme, realmente pensé que lo había hecho. Me parece una buena herramienta para arrancar y poder entrarle, darle un poco de continuidad a lo que estamos haciendo. Eh, la verdad es que dos cosas. Primero que estuve enfermo y no llegué a preparar bien la clase como me hubiera gustado. Y por otro lado, estoy jugando con dos monitores y todavía no sé bien cómo me queda cómodo, en cuál me queda cómodo poner qué. Así que vamos a ver cómo sale esto. Bien, arrancamos con el repaso. Si, salvo que haya alguna pregunta sobre la semana pasada o algo, o algún comentario o alguna anécdota que tengan ganas de contar sobre algo relacionado a lo que charlamos acá la semana pasada, le doy. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Entiendo? Bien. Bueno, la semana pasada en algún momento dijimos que nosotros tenemos enfoques epistemológicos. La epistemología vendría a ser, eh, podemos definir la epistemología como la teoría que habla sobre la construcción de conocimiento, y que esos enfoques epistemológicos, si nosotros pensamos que vamos a construir conocimiento sobre los datos o a partir de los datos, nos van a permitir tomar distintas decisiones y tomar decisiones mucho más acertadas. Esto a mí me apasiona desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero desde el punto de vista de la practicidad, eh, concretamente construir software más performante. Cuando ustedes tienen claro qué y para qué quieren hacer lo que sea que hagan, digamos, en lo que sea que se desempeñen laboralmente, tener en cuenta que para construir conocimientos existen distintos enfoques, eh, los va a ayudar, primero, no marearse, digamos. Vieron que a veces ponerle palabra a las cosas o ponerle categorías a las cosas los ayuda o por lo menos a mí me ayuda mucho, no perderme o a poder hablar más claro con los demás. Y por otro lado, a no marearte y tener más claro cuáles son tus objetivos. Tenemos un enfoque que es el más clásico, que es el positivismo, que es probablemente con el que ustedes más comúnmente se encuentran en la vida cotidiana, digamos, el que más arraigado está en el sentido común, y es el que, en general, cuando nos enseñan el método científico, en la escuela, en la primaria o secundaria, nos enseñan un método positivista que se basa en la validación y contrastación de hipótesis. Eh, Es decir, yo tengo una hipótesis, eh, elaboro una hipótesis, o sea, lo que yo pienso que va a pasar, o lo que yo pienso que se verifica empíricamente, lo verifico. Y si la verificación me da que es correcta, digo, efectivamente mi hipótesis era científicamente correcta, si no, no. Obviamente estoy haciendo una simplificación, hay estrategias para la construcción de hipótesis, no es tan sencillo como tener una idea de lo que debería pasar, pero eh, tengamos esta idea de que es la contrastación empírica, o sea, a partir de la experiencia, de los hechos observables, o en el caso del mundo de los datos, a partir de los datos alojados en la base de datos que sea que consultemos, de, de una idea.
El constructivismo es un enfoque que quizás parezca lejano en la ciencia de datos. Yo dije que parece más de... Yo les conté a ustedes de que yo estudié ciencias de la educación, eh, de hecho mi título de grado es de eso, y parece más de los nuestros, el constructivismo, ¿no? Más de las ciencias humanas y sociales que de las ciencias duras, que plantea que el conocimiento se construye mediante la interacción entre humanos. Eh, entre humanos. Sí, de interacción social. Uno de los posibles usos de esto es en data mining, al momento de encontrar patrones y construir datos a partir del análisis, por ejemplo, le había comentado de comentarios en Mercado Libre, para dar un ejemplo. Ahora les quiero hacer un comentario sobre esos ejemplos que hay. El pragmatismo, el que quizás el enfoque menos científico de todos, o un enfoque que darle el estatus de científico es medio eh, polémico, por lo menos, el que le importa que el conocimiento que construya sea útil. No importa mucho, bueno, acá lo pusimos como la correspondencia con la realidad, sino que me sirva para tomar decisiones. Un ejemplo tiene que ver con los modelos que toman decisiones en real time. Eh, Pensemos en un ejemplo medio estadístico, ¿no? Como pensar, a ver, algo que se verifique estadísticamente, que la mayoría de las veces sea verdad, en algunos casos es mentira, o sea, en algunos casos es falsa la idea o es incorrecta la decisión que tomamos con estos modelos, pero no nos importa porque para nosotros, con que sea correcta el 80% de las veces, alcanza. Yo no sé si ustedes saben que a nivel del software, un software se considera testeado y que funciona perfecto cuando el 70% de su funcionalidad está testeada. Arriba de eso es como que, bueno, no, pues ya está, o sea, me sirve con el 70%. El software que usamos para viajar a la Luna, lo que usamos como si yo hubiera viajado. Em, Bien, lo que dice Matías está muy bien. Eh, bueno, no, está muy buena la pregunta de Matías. Ahora me meto un poquito en eso. El software que usamos para viajar a la Luna tenía errores. O sea, fuimos a la Luna con errores. Eso es una locura. Y el realismo crítico, que fue el que quizás está como menos desarrollado, quizás es exagerado darle un puesto en esta clasificación, pero que se concentra en la relación entre los datos y el mundo real, eh, buscando o intentando encontrar una relación causa-consecuencia entre los datos que conoce el mundo real, pero también es crítico el momento en que duda de esos datos. Es decir, si nosotros pensamos en, en encuestas de opinión, bueno, sabemos que hay hechos como la manera en la que esté hecha una pregunta, por ejemplo, en determinado tipo de encuesta, que condiciona esos datos y me va a mí a influir en pensar que hay tal tipo a inclinarme hacia tal tipo de conclusión o no. Eh, por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta de opinión sobre determinado gobierno. Y si yo en la primera pregunta es, ¿usted qué piensa de los casos de corrupción de este gobierno? Y la segunda pregunta es, ¿usted piensa que el gobierno es corrupto? Es probable que la respuesta tienda a ser sí, porque ya en la primera pregunta había instalado la idea o había sugerido que había casos de corrupción en el gobierno. Bien, me interesaba hablar sobre los ejemplos que yo les di la semana pasada y los que les acabo de repetir ahora, que son solamente algunas ideas de cómo estos enfoques epistemológicos o estas teorías, sí, estos puntos de vista sobre el conocimiento se pueden aplicar a la ciencia de datos. No quiere decir que yo no tengo ni idea de cómo hace análisis de los comentarios en Mercado Libre. Es un ejemplo de cómo se podría aplicar. No quiere decir que siempre que tenemos que hacer análisis de comentarios vamos a pararnos de un punto de vista constructivista, sino que quiere decir que una de las posibilidades es eso. Bien, acá tenía una pregunta muy linda, que es, si, si no te sirve en la vida real, por más sustento científico que tenga, ¿para qué lo quiero?
Esa pregunta, bueno, que es filosófica, ¿no? Esa es una pregunta que sería un pragmatista, diciendo, bueno, sí, vos tenés razón, pero no te sirve para nada. Hay una tira de Mafalda que es muy linda, porque el padre dice, yo tengo razón porque soy grande, y ella le responde, y si eso no te sirve para cambiar las cosas, ¿qué me importa que vos tengas razón? Bien, yo insisto, a mí estos cuatro enfoques no me interesa que se los acuerden de memoria. Seguramente hay más enfoques, probablemente haya grises entre un enfoque y otro. Sí me interesa que compartamos esta idea de que no necesariamente, no necesariamente hay una sola forma de hacer las cosas o un punto de vista para hacer las cosas. Después de eso, nos pusimos a pelear con la ciencia moderna. La ciencia moderna dijimos que nacía acá con esta anécdota de Galileo, que de paso estuve leyendo también durante la semana y parece ser que esto simplemente es una anécdota y que nunca pasó realmente. Perdón, la gente esperando. Bien, decía que disculpen los que estaban esperando, que todavía no estoy bicho para ver rápido esos mensajitos. Decía que decimos que la ciencia moderna tiene la particularidad de precisamente el punto de vista que tienen hacia los hechos, de tomarlos como base de la teoría. A mí me encantó ver que esta anécdota de las dos esferas arrojadas de la Torre de Pisa por Galileo, según estuve leyendo esta semana, nunca sucedió. Lo que para mí lo hace todavía más maravilloso, el nacimiento de la ciencia moderna, porque le da como un origen de un mito a algo que nunca pasó. Y planteamos algunas premisas sobre, sobre la ciencia moderna que después nos pusimos a discutir. ¿Creen qué? ¿Qué son estas tres? Que los hechos sean directamente observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos. Los hechos son anteriores a la teoría, independientes de ella, y los hechos construyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico. Que vimos que a las tres le podíamos discutir un poco. Discutirlo un poco no quiere decir que estamos del todo, que vamos a estar del todo en desacuerdo y que pensamos que la experiencia no sirve para nada, sino que quiere decir que nos corremos o corremos el punto de vista de que la experiencia es, eh, la, que la ciencia nace a partir de la experiencia. Y fuimos demostrando por qué. Primer ejemplo, me pareció bien traer este vestido de colación, en el que algunos vemos un vestido azul y negro y otros ven un vestido blanco y dorado, por lo que damos por sentado que los hechos no se dan tan claramente a los observadores desprejuiciados. Un segundo lugar, en el que los hechos son anteriores independientes de la teoría, bien, pero ¿qué pasa cuando no tenemos las herramientas para interpretar el hecho? Por ejemplo, el caso del microscopio. También me gustó poner esta imagen porque yo no tengo ni idea de lo que hay en la imagen. Eh, entonces, da cuenta de que a pesar de que existe esa imagen microscópica, de que si yo pongo lo mismo atrás de un microscopio voy a ver lo mismo, yo seguramente no veo y no entiendo todo lo que ve y entiende una persona que sabe usar el microscopio. Y el último, que no encontré ninguna imagen para ilustrar, es que los hechos constituyen un fundamento firme y confiable y nosotros no estamos tan en contacto con los hechos, sino con nuestra experiencia. En todo caso, nuestra experiencia está en contacto con los hechos o conocemos los hechos a través de la experiencia. Bien. Eh, y hay algunas ideas que sintetizan la clase, que yo las voy a leer, aunque al principio de la clase dije que está muy mal leer un PowerPoint, que es cómo podemos establecer hechos significativos acerca del mundo por medio de la observación si no contamos con alguna guía respecto de qué clase de conocimiento estamos buscando o qué problema tratamos de resolver. Con esto nos referimos a si no tenemos conocimiento sobre qué es significativo. Es decir,
antes de establecer que un hecho es significativo, ya tengo que tener cierto conocimiento. Por ende, no podemos pensar tan sencillamente que conocimiento deriva de los hechos, que reconocemos que los enunciados observacionales proponen un conocimiento significativo y que guiamos ese conocimiento por los enunciados observacionales. Ahora voy a hacer un comentario sobre la palabra enunciado. Eh, la idea de que el conocimiento debe basarse en los hechos también lo conocemos, la reconocemos. Lo que habíamos dicho muy parecido a lo que dijimos al principio, que la búsqueda de formulación de esos hechos depende del conocimiento o tiene relación con el conocimiento previo y que un hecho no existe antes de la existencia de la conciencia. Bien, ¿cómo les puedo presentar ahora? Eh, acá. Bien, yo les quería preguntar eh, qué piensan de esto, porque siendo completamente franco, eh, no les creo que no les moleste lo que yo les acabo de decir. Y no les creo que no les moleste porque a mí me molestó cuando me dijeron, no, mira, lo de los hechos ahí vamos viendo. Eh, Porque yo no creo que podamos decir tan livianamente que todo es discurso, que enunciado observacional. Bueno, sí, que le damos la mayor importancia al enunciado, o sea, al fraseo humano que lo dice, que a la observación yo honestamente no les creo. Si me dicen, a mí no me molestó nada leerlo, yo estoy del todo de acuerdo. Así que me gustaría, si yo creo que hay puntos de vista en discordia con esto que les acabo de decir, me gustaría que le empecemos a dar ahora a eso. ¿Algo para comentar? O escribir, está bien. A mí me gusta escucharlos igual, si quieren abrir el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué va? Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás? No, yo, teniendo en cuenta eso, en mi punto de vista, parece que no solamente que la otra persona te diga que algo pasa, significa que algo pasa. A ver, yo, si tengo las herramientas y los conocimientos y la capacidad para poder verificarlo, obviamente hay cosas que sí, hay cosas que no, me gustaría comprobarlo a mí. Obviamente después puedo estar equivocado o no, obviamente, porque te puedo haber creído o no, pero bueno, por lo menos me quedo tranquilo si yo lo compruebo, no solamente con lo que hizo. También es depende de quién venga, si yo le tengo estima, digamos, y sé que es una persona que siempre va a decir lo que pasa, entonces ahí como que, ahí puedo evitar el tratar de comprobarlo. Pero en la mayoría de los casos no. Bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? A ver. Lo cierto es que la observación para mí no es súper confiable. De hecho, muchos que cuentan relatos o experiencias vividas, estas varían a lo largo del tiempo. Pienso que de la observación lo mismo. Creo que afirmar algo consiste que algo suceda así sostenidamente en el tiempo, aún así puede cambiar. Esto escribe quién. Matías dice que sí, entendí que era el relato de las experiencias que varía. Bien. eh, bueno, Eh, Darío me trajo de vuelta algo que es importante que lo tengamos en cuenta, que es que entre los principios del conocimiento científico decimos que es verificable. Es decir, bueno, nada, es decir lo obvio, que lo que dijo Darío, que el enunciado puede ser verificado con experiencia. Ahora, ¿hay alguien que no esté de acuerdo
en esto que estamos diciendo de el conocimiento no necesariamente deriva de los hechos. O sea, ¿alguien piensa que necesariamente existe el hecho antes del conocimiento? Yo tengo como siempre esta estrategia para dar clases de terminar de explicar algo y decir, bueno, y si no fuera así, y mi pregunta es, si no fuera como yo lo dije, porque si estamos todos de acuerdo en esto, eh, yo sigo un poco, pero no sé si estamos tan de acuerdo, pero bueno, si no hay discusiones, sí. La pregunta es si los hechos anteceden al conocimiento, así es. Ok, Hola, profe. ¿qué tal, Eh, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo, un poco lo que hablábamos la última clase, que uno considera, en el ámbito que yo estoy, ¿no? Considera que sí. Nosotros muchas veces empezamos de los hechos para poder estudiar no sé, una técnica, supongamos, o una aplicación clínica, una aplicación terapéutica para qué sé yo, un tejido, lo que fuera. El tema empieza con un hecho. Y ahí en más uno después empieza a estudiar a ver si realmente ese hecho hace o tiene una respuesta de lo que uno pretende o lo que uno cree que puede tener, no sé. Sí. Bien, para mí está bueno eso, o sea, que alguien me haya dicho que no estaba tan de acuerdo conmigo, porque yo creo que acá Chalmers nos hace una trampa. A mí me parece que en el libro, en una parte, hay una trampita, que veníamos hablando de hechos, veníamos hablando de hechos, veníamos hablando de hechos, y en un momento él habla de hechos significativos, y nunca explica cómo pasamos de un hecho, o sea, por qué dejamos de hablar de hechos y empezamos a hablar de hechos significativos. Entonces ahí hay un aspecto de, yo también creo que el conocimiento científico parte, nace de los hechos significativos. ¿Y qué es un hecho significativo? Ojo, que Chandler hace la trampa, o sea, nos hace trampa, pero en realidad no nos miente, porque más adelante uno puede empezar a entender la definición de hecho significativo. Y él da un ejemplo que está bueno, dice, es significativo científicamente, no sé, si yo soy un botánico, para mí puede ser significativo darme cuenta que tal, con tal planta sucede algo que antes no sucedía, que es extraño, que no cuadra tan bien con la teoría conocida anteriormente, pero eh, él da el ejemplo y dice medir los cabellos de los jóvenes de Sydney no es significativo y es un hecho. Yo podría ir con una regla y empezar a hacer mediciones de los pelos de todas las personas y no es significativo. O si yo les cuento de qué color son las paredes de mi casa, no es significativo científicamente. Eh, Otra cosa les voy a decir. Tuvimos un malentendido con la universidad y por ende esta reunión en 10 minutos se corta y yo la abro de nuevo. Bueno, después les cuento también una cosita más sobre Zoom, pero termino con, les pido disculpas por eso porque sé que es incomodísimo, eh, pero bueno, es algo que no entendí bien y ahora me entero de esto. Eh, Bien, ¿y cómo establecemos los hechos significativos? Los hechos significativos, sí, César Yo creo está, que tiene mucho que ver con lo que dice Chandler. Disculpa, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero está digamos bien. Chandler, en el libro, que dice que estos enunciados, eh, la verdad o la falsedad de estos enunciados se puede establecer, digamos, a partir de la observación, pero una vez que vos dominás las técnicas de observación. A ver, yo, por ejemplo, como técnico de computadora, yo puedo decir, no, a ver, esta computadora, por ejemplo, no anda.
Y mi cliente va a decir, bueno, pero ¿por qué no anda? No, yo te digo que no anda. Pero otra cosa es tener la técnica apropiada de observación, llamémosle instrumental, en la que yo puedo decir, no, yo te puedo asegurar mediante método de verificación que esta pieza está fallando y por eso la computadora no está encendiendo. Entonces creo que viene por ahí el tema, esa parte me gustó mucho. Bien, es dominar, yo estoy, bueno, sí estoy de acuerdo con eso porque lo dice el libro que yo sugerí, pero eso, y hay un aspecto más que es dominar el acervo teórico previo que nos permite, que nos permite asegurar que, bueno, en este caso que hay una falla en la computadora, porque vos podés asegurar mediante la observación que lo que no está funcionando es el contacto con el disco SSD, pero tener el acervo teórico de entender que el contacto con el disco tiene que existir. Bien, ¿cómo? A ver si nos quedan unos minutos hasta que cortamos para que no se me corte. No, bueno, les digo algunas cosas más. Bien, entonces las, nuestras percepciones y la forma en la que nosotros tenemos de determinar que un hecho es significativo deriva de nuestro conocimiento previo. Y la búsqueda de esos hechos también deriva de esos conocimientos previos. Es por eso que la relación entre el hecho y el conocimiento, o sea, el hecho existe, es observable, es medible, eh, pero el hecho no solamente es la realidad física del hecho, sino que también está el conocimiento que lo envuelve, lo que uno ya sabe, lo que el conocimiento humano ya pudo construir para darle relevancia a ese hecho. Eh, Pensemos para que esto no sea aburridísimo, formas en las que este resumencito, bueno, el resumen de la clase pasada y un poquito más, nos impacta en la ciencia de datos. Eh, y me gustaría que me tienen alguna idea ustedes, más que nada. O sea, Yo había pensado, por ejemplo, pero me parece que ahora pensarlo bien es medio ambiguo, cuando vos estás haciendo un análisis de datos y mostrás una gráfica X, no importa, según la teoría y según la pendiente y la forma de esa gráfica, podés decir que se comporta de tal manera lo que estás estudiando. Pero en realidad a lo mejor no todo es teoría, porque puede ser algo nuevo que no estés teniendo en cuenta, o estás tomando algún conocimiento que no es del área donde estás haciendo, puede que tampoco sea. Pero a lo que voy es que la teoría la que vos tomás sobre, por ejemplo, en este caso, un gráfico, puede ser que sea cierto como puede que no. También depende de la calidad de uno, ¿no? Pero bueno. bien, bien. A mí me gustó ese ejemplo. Yo no había pensado en algo parecido a eso, pero eh, yo, vieron como que yo les tiro. Pensemos esto en relación a la ciencia de datos. Yo entiendo que muchos de ustedes están en su segunda, tercera semana de clase ya. eh, Pero acá vale chamullar, ¿no? O sea, vale tirarla. Porque, porque sí, porque si no es aburrido, pero además porque también está bueno ir viendo, eh, ir construyendo nuestra propia creatividad de lo que pensamos que es la data science. Hay una técnica que yo no sé si ustedes la conocen, que es el control estadístico de procesos, en la que esto se usa muchísimo, hace muchísimos años, creo que lo usaba Toyota y lo hacían a mano los muchachos, en la que vos buscas patrones anómalos en determinada serie de tiempo, que son valores ordenados en el tiempo. Para poder determinar qué es una anomalía, tenés que poder determinar qué es la normalidad. Y eso, ¿yo cómo hago para contarles? Si yo soy el que hace control estadístico de procesos y lo hago a mano además, ¿cómo hago para contarle a quien debería controlar ese proceso que hay un hecho anómalo? A través de experiencias pasadas. Bien, bueno.
Eso está muy bueno, ¿no? Porque también confiar en ese conocimiento humano de decir, mira, yo tengo la gráfica que viene siempre así y acá salta. Esto es anómalo, eh, básicamente. Eh, eh, que se verificó en el tiempo que es lo normal. Perfecto. Ahora, con esta técnica no todos los procesos pueden ser puestos bajo control porque hay procesos que son sumamente irregulares. Y hay veces que la anomalía, o sea, el hecho anómalo no es tan fácil de ver por el ojo humano. Bueno, hay determinadas técnicas matemáticas que se llaman técnicas de normalización o detección de normalidad, que yo creo que ustedes van a estudiar algo de eso este año en matemática o bueno, en los años inmediatamente posteriores seguro, en los que no sé si ustedes conocen el gráfico de distribución normal, que es el que termina quedando como una campanita. Cuando me cae un valor afuera de esos desvíos, lo considero anómalo. A veces no es visible por el ojo humano, pero yo te puedo pero por el experto que conoce las técnicas de normalidad, sí. Y eso ayuda a detectar problemas en procesos. Eh, Ese es un ejemplo que quizás lo ve un CEO de una empresa y dice, "Hmm, bueno, se fue un poquito para arriba, un poquito para abajo, ya está". Y eso puede implicar que hay una máquina que está rota, por ejemplo. Yo tengo una máquina que fabrica tornillos y fabrico tornillos de 10 centímetros. Tengo un, eh, tengo una variabilidad, digamos, la máquina puede fabricarlos de 10,2 o de 9,7 porque hay un rango. Ahora, el problema es cuando empiezo a fabricar muchos tornillos de 10,2 tenemos un hecho anómalo. Tenemos un factor anómalo que puede implicar que la máquina esté rota, que puede implicar que el tornillo, eh, la rotura de la máquina puede implicar otras cosas. Bien, ese es un caso en la ciencia de datos en la que tener el acervo, o sea, tener el conocimiento sobre qué determinamos como anómalo nos va a ayudar a, por un lado, comunicarnos con, bueno, nuestro jefe en este caso, ¿no? En el ejemplo que di. Eh, si quieren, cerramos esta reunión, abro la otra y ahí me tiran algún otro ejemplo. ¿Les parece? Luego eso ya mismo, así no se corta mucho.